Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Cuando no se acerca, se enoja. Si lo hubiera sabido, habría entregado su tarea con la mano izquierda hace mucho tiempo. ¿Puedes sentarte y frotarme los dedos? Hace tiempo que quiero verte hacer esto. La persona a la que se le pedía tragó saliva con dificultad, con la cara ardiendo. Tan solo imaginarse haciendo lo que la otra persona sugería, dejándola completamente cálida e inquieta. No te duele la mano, ¿verdad? Tengo que probarlo primero, dijo Kemjira deslizando la palma derecha, aún con el hormigueo en la cicatriz, bajo la suave y hermosa curva, moviendo las piernas, envolviendo los brazos alrededor de la cintura de la otra persona, para que el hermoso cuerpo en su regazo pudiera mover las caderas. La piel se rozaron, creando un sonido ligeramente lascivo, pero que estimuló enormemente su... No es tan malo. Si no hizo nada brusco, con el jardinero que excava la tierra para plantar flores nuevas, ya no siento dolor. Al contrario, después de un rato sin usarlo, vuelvo a sentir un hormigueo en las manos. Cuando la textura suave y resbaladiza se mueve y roza contra ella, le produce un hormigueo en las manos. Es una sensación tan agradable que quiere meter los dedos en ella ahora mismo. Mm, ¿Puedes simplemente deslizarlo hacia adentro? Los hermosos y delgados brazos se envolvieron alrededor del cuello de su esposa. Entonces Prenarin gritó, incitando a la otra persona a que comenzara la siguiente tarea con una voz ronca y llena de felicidad. Pero justo cuando la cosa se ponía fea, pareció que el destino intervino, porque de repente su teléfono sonó en un día libre, un día en el que nadie suele llamarla. Si no era su padre, debían ser sus cuatro amigas. Prenarin se detuvo y se giró para observar las fuentes del sonido, que no estaban muy lejos, pero seguían sin ver quién la llamaba. Pareció detenerse un instante, pero segundos después volvió a sonar, interrumpiendo por completo la actividad. ¿Debo contestar primero en caso de que alguien llame con algo urgente? Aunque el ambiente era ideal, Prenarin se levantó a regañadientes del regazo de la otra persona y fue a buscar su teléfono. Pero cuando lo recogió para comprobarlo, no era lo que esperaba. Bray, la que se quedó atrás, Kemjira suspiró. Lo observó hablar por teléfono con expresión tensa, mientras recogía su ropa. Eso le bastó para saber que su actividad probablemente sería cancelada. Iré a buscarte más tarde. Tras colgar, Prenarin sintió que se le había quitado las ganas de continuar. La joven entró al probador con su ropa y preparó un atuendo para cambiarse y salir, mientras otra persona le seguía y observaba. Kumrin, ¿vas a verla? Kemjira también estaba ordenando su ropa desordenada. La pregunta salió con calma, pero eso no significaba que no sintiera nada. Ella se sintió herida, herida hasta el punto de llorar. Pray tiene un problema, me necesita, pero yo también te necesito. Y estábamos en medio de algo importante entre esposas. ¿De verdad vas a ignorarme así? No te vayas, deja de amarla, estoy aquí. ¿Por qué no me amas? ¿Qué? ¿No lo entiendes? Tengo que irme. Tras terminar de vestirse, Prenarin estaba lista para partir, sin importar a dónde fuera ni qué hiciera. Su esposa la seguía de cerca con expresión triste. ¿No puedes quedarte? ¿Por qué vas a buscarla de nuevo? Ya rompiste con ella. Una vez que terminan, se suponen que deben seguir caminos separados. Déjalo así. Su problema no es asunto tuyo. Con un suspiro de frustración, Prenarin tomó las llaves de su auto, las guardó en su bolso y miró a su esposa, sintiéndose un poco molesta. Eso tampoco es asunto tuyo. La esposa respondió con una expresión ligeramente disgustada, dándole la espalda. Kemjira se interpuso rápidamente frente a ella para intentar llamar su atención. ¿Quieres que te enseñe a nadar?
¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir con eso? Brenarin se cruzó de brazos y suspiró, sus hermosas cejas fruncidas, claramente confundida por lo que Kemhira estaba tratando de decir.